tentado por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, le he engendrado, el cielo perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé descarnado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Buenas noches para todos ustedes. Qué alegría de nuevo tenerlos por acá, que por la misericordia de Dios estamos en este medio. Bueno, saludando a todas las personas que se encuentran detrás, que las veo: Alexandra, a Gladys Galeano, Jorge Miguel Briones, a toda la gente un saludo muy especial desde acá de Medellín, y empezando con la clase de catecismo. Primero damos la gracia a Dios por todas las bendiciones y empezamos nuestro estudio en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, empecemos nuestro estudio, pero también vamos a hacer una breve oración para que Dios nos guíe a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, que nos dé ese conocimiento de poder conocer su palabra y poder estudiarla y también mostrarla a otras personas que tengan esa también la necesidad también de aprender de ella. Bueno, vamos a orar también por todas las personas que hemos orado. Vamos a orar por Vanessa Cajas de México, de Michael Pérez. Vamos a orar por Adriana Cajas. Vamos a orar también por Andrea Cajas. También por nuestra hermana Alexandra, que está por este medio también, por su recuperación, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones. Por doña Socorro, también de México, y también nuestra hermana Socorro García, de acá de Medellín. Bueno, también vamos a orar por la hermana de doña Nuri Quintero, que está en Perú. También por el hermano de Juan García, también que hemos estado orando por él, hemos estado orando por él. Bueno, también vamos a orar por Mariano de Quibdó, por don Carlos Agudelo, por mi suegro. Don Carlos es mi suegro y seguimos orando por él, que ya conoció las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría saber que él es un creyente más en Jesús. Bueno, también vamos a orar por el papá de doña Piedad Uribe, nuestra hermana aquí en Medellín. Saludos a todos. A doña Nelly también, doña Nelly de Ortiz, la mamá de Ana Ortiz. Doña Rocío, la mamá de Gloria Chica, también por toda su familia y también por sus amigos, ¿sí? Y en República Dominicana oramos por Nati, su esposo Juan, ¿sí? Y también por nuestro hermano aquí en Medellín, David Cano. Y también todas las personas que tengan sus oraciones, vamos a hacer un silencio y vamos a hacer la oración a Dios. ¿Listo? Vamos a hacer un silencio y vamos a hacer la oración a Dios. Y luego yo me uno con ustedes. Amado Señor,
Sabemos que somos pecadores, que no hacemos lo bueno delante de ti, Señor. Si miramos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pecamos contra ti, Señor, a ese Dios misericordioso, bondadoso, benévolo que eres tú, Señor. Porque lo has demostrado, Padre, con tu Hijo Jesucristo, el cual enviaste a morir por nosotros. Padre, te pedimos perdón y de verdad que merecemos el justo castigo en el infierno. Padre, mil gracias por Jesús, por ese regalo tan hermoso que nos das. Sabemos que es el regalo más hermoso que hemos recibido, Señor. Querido Dios, quiero pedirte por todos estos hermanos que hemos mencionado en estos momentos, por necesidades físicas y espirituales, Señor. Queremos pedirte por cada uno de nosotros que estamos pasando por momentos difíciles, Padre. Tú sabes que estamos en un mundo donde hay enfermedades y dolencias físicas, que también mucha gente se aleja de ti. Por eso te damos gracias, porque tú en tu gran misericordia, en tu gran bondad, nos tienes aquí, Señor, todavía. Padre, te queremos pedir por nuestras congregaciones, te queremos pedir por nuestros niños, por los jóvenes, por los ancianos y por todas las personas que han escuchado el mensaje de salvación. Señor, te pedimos eso en el nombre de Jesús, nuestro querido Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos en Jesús, empecemos nuestra clase de catecismo en la página 132. Página 132. Estamos en el catecismo. ¿Y la pregunta número qué? Pregunta 150. Pero estamos viendo la naturaleza y características de Dios. Vimos por qué nos referimos a Dios con la palabra trino. Sabemos que es una doctrina fundamental, la palabra el Dios trino. Cuando en una iglesia no se confiesa el Dios trino, de verdad que no es una iglesia confiable, es una falsa doctrina y falso Dios a quien están dando la alabanza. Por eso pedimos a Dios siempre que nos dirija con su palabra y que sea la palabra de Él que nos ayude y que nos bendiga siempre, porque sabemos que es el Espíritu Santo quien trabaja en ella. Entonces aquí una doctrina fundamental es el nombre de Dios. Por eso estamos estudiando características, la naturaleza y características de Dios. Vimos también una pregunta muy importante: ¿por qué creemos que Dios es trino, aunque esta verdad es imposible de entender y explicar? Entendemos porque la palabra de Dios lo dice así, y así nosotros no lo entendamos, lo vamos a entender en el cielo. Es importante conocer eso. No podemos dar una explicación de que el Dios trino se puede explicar con esto, o que así, o que un pastor lo explica mejor que cualquiera. No se puede explicar. Por fe lo vamos a entender, pero la palabra habla de un Dios trino, que no dice la palabra Trinidad. La Biblia no habla de la palabra Trinidad, pero habla de las tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Listo. Vamos ahora sí con la pregunta 150. ¿Qué nos revela Dios en su palabra acerca de sus características? ¿Qué nos revela Dios en su palabra? Ojo, en la Biblia. Siempre vamos a ir a la Biblia. ¿Qué nos revela Dios en la Biblia acerca de sus características? Dios tiene características, ¿sí? Vamos a ver qué nos revela Dios en sus características. Esta pregunta, como dije yo el jueves pasado, tiene 3 respuestas. Y hoy vamos a terminar las 3 respuestas. Primera respuesta: Dios revela en su palabra que es espíritu. Un espíritu no tiene carne ni hueso. O sea, primera característica, ¿qué nos revela Dios? Que es un espíritu. No tiene carne, no tiene hueso. Vamos a ver qué textos bíblicos nos ayudan a nosotros a aclarar esa respuesta. Dios es espíritu, no tiene carne ni hueso. Si vamos nosotros a Salmo 42, versículo 2 nos dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? A ese Dios misericordioso. Aquí dice. Entonces aquí dice algo importante. ¿Quién tiene sed de Dios? Aquí está hablando el salmista que tiene esa sed del Dios vivo. ¿Sí? De ese Dios vivo. No es un Dios muerto, un Dios que vive. Ahora la pregunta es: ¿Él vive desde toda la eternidad? No tiene un principio, no tiene un fin. ¿Eso entra en las razones nuestras? No entra en las razones nuestras. Por eso, pero es un Dios que vive.
que vive. Aquí la palabra clave de este salmo es que es un Dios vivo. Juan capítulo 4, 24 dijo, Dios es espíritu. Aquí el evangelio nos está mostrando que Dios es un espíritu. Entonces siempre que nos hagan las preguntas que cómo se ven las características de Dios, vamos a ver la primera, que Dios es espíritu. Y hemos visto que es un Dios vivo, que es un espíritu. Textos bíblicos nos muestran claramente cómo Dios se revela a sí mismo en su palabra. Ojo, no tiene que haber alguien que nos explique acerca, es que tenemos que ir a donde Ulanito. No, la palabra de Dios se revela a sí misma. Es la máxima autoridad. Por eso nos está mostrando estos textos bíblicos cómo Dios es un Dios vivo y que es un espíritu. Lucas capítulo 24, versículo 39 dice, Jesús les probó a sus discípulos que no era un espíritu porque tenía carne y hueso. Bueno, cuando Jesucristo se presentó a sus discípulos, ¿cómo se presentó él? La gente creía que él era un espíritu. No, él se les mostró a ellos y les dijo, tóquenme, yo no soy un espíritu, en estos momentos soy carne y hueso. Sí, es el Hijo exaltado de Dios. Aquí vemos claramente cómo Dios se manifestó. Aquí Jesús está manifestando a sus discípulos y está mostrando como quien, tóquenme que soy carne y hueso, no soy un espíritu, pero se está mostrando como el Dios porque ya está pasando las paredes, las heridas no le duelen, sí, ya su estado de exaltación. Muy bien, entonces Dios se revela en su palabra en espíritu, que es espíritu, es decir, un ser viviente, sin carne ni huesos. Primera respuesta. Vamos para la segunda respuesta. ¿Qué nos revela Dios en su palabra acerca de sus características? Segunda respuesta. La respuesta es que Dios se revela en su palabra que Él es eterno, que es todopoderoso, o sea, omnipresente, que todo lo sabe, omnisciente, y está en todas partes, que es omnipresente. Esas son las características de Dios. Entonces, como Dios tiene esas características, primero, que es eterno, que es todopoderoso, que todo lo sabe y que está en todas partes. Vamos a ver si es verdad que esas características nos las muestra la palabra de Dios. Porque Dios todo lo sabe. Todo, en todas partes está. Yo me le puedo esconder a Dios. Son características de un Dios. Las características. ¿Y lo muestra dónde? En la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, Deuteronomio 33, versículo 27 dice, el eterno, o sea, aquí está mostrando que el eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Está mostrando algo en quien apoyarse uno. Imagínense uno apoyarse en un hombre. La palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿En quién vamos a confiar nosotros? En el Dios eterno. Por eso aquí este texto bíblico nos dice, ¿en quién vamos a confiar? En ese Dios eterno, que dice que es mi refugio y en sus brazos eternos es nuestro apoyo. Ese es el apoyo nuestro, nosotros los hijos de Él. Era para el pueblo de Israel, también nosotros somos su pueblo. Ese es nuestro apoyo, esa es nuestra guía y nuestra fortaleza, como dicen otros por ahí. Génesis capítulo 17, versículo 1, dice, yo soy el Dios todopoderoso. Dios es todopoderoso, omnisciente. Eso es Dios. Todopoderoso, todo lo puede, no hay nada que le quede pequeñito, no hay ninguna cosa que Dios no puede haber hecho, todo lo hizo, Él hizo todas las cosas con el poder de su palabra, o sea, no hay nada en el mundo, nada de lo creado que Él no puede hacer, todo lo puede hacer. Entonces cuando nosotros vemos que el Dios es todopoderoso, como hemos visto en las historias de Timoteo, que le hemos enseñado a los niños, que cuando Jesús hace los milagros, que Él es todopoderoso, ¿sí? Ahí vemos que Timoteo dice, y Él es todopoderoso. Así nos muestra la palabra de Dios que no hay nada imposible para Él. Muy bien, aquí vemos en Génesis capítulo 10, en Juan capítulo 21, versículo 17, Señor, tú lo sabes todo. A ver, ¿cuándo fue que dijo esas palabras? ¿Quién dijo esas palabras? Señor, tú lo sabes todo. ¿Recuerda? ¿Quién dijo esas palabras? San Pedro. Recuerde cuando Jesús cogió a Pedro y le llamó, lo exhortó y le dijo, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Que Pedro, Jesús le hacía la pregunta con el ágape. Pedro, tú ágape a mí.
Y Pedro le contestaba, no Señor, sí Señor, tú sabes que Filos a ti, o sea que él lo amaba con un amor de hermano, de amigo, mientras que Jesús le decía, tú me amas con un amor ágape, perfecto, pero le respondía con otro amor. Aquí vemos claramente que la tercera vez ya Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. Aquí está diciendo Pedro, está diciendo que él lo sabía todo, y era verdad, está revelada por la palabra de Dios. Dios está revelando aquí que él lo sabe todo, todo. No hay alguna cosa que nosotros podamos esconder de Dios. Todo lo sabe. Jonás intentó esconderse de Dios. Allá estaba Dios. Muy bien. Entonces, esto es importante en el capítulo 21 al 17. Jeremías, capítulo 23, 24 dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Lo llena de qué? Su poder. O sea, todo lo llena. Él está en todas partes. No, nadie se le puede esconder. Por eso cuando dice la Biblia, en el fin del mundo, cuando venga Jesucristo, nadie se le va a poder esconder. Los incrédulos, los ateos, aquellas personas que despreciaron su palabra, aquellos que se burlaron de Él, aquellos que estaban detrás de Él, no se le van a esconder, porque Dios todo lo llena. Allá va a estar Dios también señalándoles. Muy bien. Esa es la segunda pregunta. La respuesta, Dios revela en su palabra que es espíritu, es decir, un ser viviente sin carne ni huesos. Muy bien, perdón. Dios revela en su palabra que Él es el eterno, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, omnisciente, y está en todas partes, omnipresente. Esa es la respuesta. Vamos para la respuesta número 3 de esta pregunta 150. Dios revela en su palabra que Él es santo, justo, fiel, misericordioso, bondadoso, benévolo. Eso muestra a Dios lo que es. ¿Qué es? Misericordioso. ¿Dónde lo vemos? Lo dice la palabra de Dios. Y cuando vamos a Levítico 19, 2, Él nos dice, santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Él es santo. Nos está mostrando que Dios es santo. Claro, en Él no hay engaño, porque si Dios tuviera engaño, entonces hubiera sido pecador. Él es santo, en Él no se ve ningún pecado, Él es puro. Dios, Deuteronomio 32:4 nos dice, es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Él es justo y Él es recto. Dios es ¿qué? Justo y es recto. Él no es como los hombres. Él no es como los hombres. Pase usted primero, que lo que pasa es que este es amigo mío. O es que yo soy fulanito de tal y necesito que me atiendan primero. Con Dios es así. Dios es justo y recto. Él es así, porque la Biblia, la palabra, lo dice así. No es como los hombres. Muy bien. De 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 nos dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios es ¿qué? Fiel. Mire todas esas cosas, todas las características que hemos visto de Dios. Dios se revela en su palabra que Él es santo, justo, fiel. Eso lo hemos visto en los textos bíblicos. Salmo 145, versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Una característica, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, como dice el Salmo, y también como han colocado, se han compuesto en la música. San, grato, ¿cómo es? Dice, bueno es Jehová y su misericordia para todas nosotros y sus obras. Bueno, aquí vemos algo maravilloso que Dios se nos revela, pero se revelaba también a su pueblo. Tal vez algunos dirán, oigan, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Cuidado, Dios no cambia. Y si Dios no cambia, sigue misericordioso allá y también ahora. Él es misericordioso con su pueblo y ahora también con nosotros que somos su pueblo. Por eso ese versículo tan bonito, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahí Él es misericordioso con todos. Entonces mire que aún hasta con los incrédulos Él es misericordioso. ¿En qué aspecto? El sol, la lluvia, aún le cae a ellos. Mire Dios cómo es de misericordioso. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7 nos dice, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que da
pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí nos muestra claramente lo que Éxodo capítulo 34 nos muestra de Dios, que es Jehová, misericordioso, bondadoso, benévolo, ¿sí? Y también que es misericordioso en gran manera, pero que también es justicia al injusto. Dice aquí lo último, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿sí? De ningún modo. Entonces por eso muchas veces nosotros miramos, muchas veces los hombres, a veces uno mira a la gente, los que tienen la autoridad, a veces las injusticias que hay, porque hay tanta gente que está, por ejemplo, pagando una pena que no es justa, mientras que otros que la merecen salen en pocos años. Dios no es así, Dios es justo, Él sabe cómo son las cosas y Él no va a tener por inocente al pecador, o sea, al malvado. Aquí hemos terminado estas partes de esta pregunta 150, que tiene 3 respuestas. ¿Qué nos revela Dios en su palabra acerca de sus características? Primero, que Él es espíritu. Segundo, que es eterno, que es todopoderoso, que todo lo sabe, que en todas partes está Él. Y tercero, que Él es santo, que Él es justo, que es misericordioso, que es bondadoso. Todas esas características las tiene un Dios. La pregunta, ¿esas características las tiene un hombre? No las tiene un hombre. Muchas veces nosotros los hombres hacemos a otros dioses. Este sí es un verdadero Dios. Mira las características que tiene. El hombre muchas veces que tiene sus dioses no tiene esas características. Las únicas características que tiene el Dios verdadero es el Dios Padre, el Dios Trino. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Ese es el verdadero Dios y esas son las características que tiene nuestro verdadero Dios. Hemos estudiado, sí. Ahora, nosotros no sé si ustedes tienen un cuadrito que es muy común en la iglesia, lo estudiamos nosotros. Es este cuadrito. Ese es lo que estudiamos siempre en el catecismo. Muy importante que nosotros aprendamos es ese cuadrito. Nos dice que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 3 personas distintas, solo Dios verdadero. Ahí vimos hoy aprendimos ¿qué? Las características de Dios. Importante que nosotros conozcamos eso, ¿sí? Ahora ya el jueves vamos a empezar a estudiar ¿qué? El primer artículo del credo. El primer artículo del credo nos dice a nosotros acerca de la creación. ¿Y a quién vamos a atribuir la creación? Al Padre. Vamos a estudiar la primera parte del primer artículo del credo, la creación. Entonces no se lo pierdan el próximo jueves. ¿Listo? Bueno, vamos aquí y aquí despidémonos y vamos ya con la segunda parte de nuestro servicio acá, del estudio. Segunda, ¿qué? Entra Timoteo. Voy por Timoteo. Vayan preparando a los niños porque Timoteo trae una nueva historia para el día de hoy. ¿Listo? Ya vengo. No se me vayan.